Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Sport a través de Bolivia Web TV? Julio César nos da para brindar toda la información deportiva de lo que ocurre en nuestro país y fuera de nuestra frontera. Arrancamos hablando del torneo de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. En la jornada de este domingo, el equipo de Petrolero Yacuiba sumó una importante victoria. Le ganó por 2-1 a Universitario de la capital de la República. Compartimos las imágenes. Empezó ganando el equipo visitante, el equipo de Javier Vega. Gol marcado a través de Diego Rivero cuando bordeaban los 15 minutos de la primera etapa. Era un triunfo muy importante para el equipo capitalino, pero logró rearmarse y tratar de volcar el marcador el conjunto de David Torre, el equipo de Petrolero Yacuiba, y logró el empate a través de Camilo Ríos, el zaguero central colombiano, marcaba el empate 1-1. Cuando todo hacía pensar que el partido terminaba con el marcador 1-1, aparece otro colombiano, Yosimar Quiñones, para marcar y establecer y poner cifra definitiva. Petrolero Yacuiba 2, Universitario de la capital de la República 1. Siguiendo con el torneo de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, este próximo fin de semana, el domingo, se va a jugar el clásico Oriente Blooming, Blooming Oriente Petrolero. Blooming será local para efectos de recaudación. El doctor Agustín Zambrana habla referente a la actualidad al momento de Blooming y el apoyo y el respaldo para el técnico Mauricio Soria. No, más que todo venir a darle el apoyo, venir a darle siempre la actitud que esta dirigencia trata de mostrar, de que estamos con ellos y sobre todo que se viene un partido muy, pero muy difícil y sobre todo un partido que creemos que se juega mucho, ¿no? Primero para el tema del campeonato y sobre todo para un tema de orgullo nuestro propio. Entonces conversé mucho con ellos y ellos están enganchados y sobre todo están animadísimos. Fuera de todo me sorprendí con la mentalidad positiva que están ahorita, pese a haber perdido el último partido. Entonces yo los veo que están con buenos ánimos. Y... ¿El tema económico, doctor? No, el tema económico conversamos de que nosotros somos locales en este partido que viene. Ustedes saben, el clásico es nuestro producto estelar en el tema económico. Siempre hemos dicho Oriente Petrolero es nuestro socio principal en ese producto y va a ser un lindo espectáculo, y con la plata de ese espectáculo nosotros obviamente vamos a ir pagando y poniéndonos al día con los jugadores, ¿no? Que eso es importantísimo para que ellos puedan actuar debidamente. En el mes de enero, en Uruguay, se va a desarrollar el campeonato sudamericano categoría sub-20. Empieza el trabajo de la selección nacional un poco tarde, pero estamos acostumbrados lamentablemente en nuestro país. Claudio Chacior, director técnico de la sub-20, habla del momento y el trabajo que se va a encarar con miras al torneo sudamericano en la República Oriental del Uruguay. Vamos a terminar por lo menos con unos 24 o 25 jugadores y el último recorte, porque creo que la lista oficial son 21 para ir al Uruguay. Así que sobre esa base vamos a ir trabajando y esperemos, siempre digo, ojalá que me equivoque lo menos posible y ojalá que ellos puedan aprovechar lo máximo. Hay buena dinámica, veo que hay los jugadores que están bien, pero también tenemos la posibilidad de buscar también el sistema, porque no es que los jugadores se tienen que adaptar al técnico, yo me tengo que adaptar a lo que hay. Que cuando se juegue de domingo a domingo, que me lo den por lo menos desde lunes a miércoles, que estén conmigo para que conozcan el grupo, para que conozcan un poco la idea nuestra de juego, y que el miércoles se vayan para que hagan fútbol con sus equipos los días jueves. Pero si se juega entre semana, es muy complicado porque juegan el domingo, recuperan, regeneran, juegan el miércoles, así que eso ese tema no, pero sí, lo demás no hay ningún problema. Este martes 18 de noviembre se juega el partido a partir de las 20 horas, 8 de la noche, entre la selección de Bolivia y la selección venezolana Vinotinto. ¿Qué dice Carlos Saucedo, delantero de la selección boliviana, con respecto al partido ante la Vinotinto este martes en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz? Bueno, ojalá Dios quiera nos vaya bien a todos para poder hacer un buen partido y ganar, ¿no? Después del partido que se hizo en Chile, mayor la obligación acá en la ciudad de La Paz. Sí, creo que se mostró una buena imagen en el último partido contra Chile, entonces tenemos que mantener ese nivel. Hubo gran actitud de todos los compañeros en ese partido y bueno, ahora estamos en casa, esperemos que sea igual y bueno, podamos culminar este año con una victoria, para así darnos una alegría tanto nosotros los jugadores como también para todos los bolivianos. Cualquier futbolista que es convocado está muy motivado, así que vengo igual con muchas ganas de hacer las cosas bien. La selección venezolana de fútbol arribó el pasado viernes a nuestra ciudad capital. Ha trabajado tanto en el estadio Ramón Tawich Aguilera como también en la sede del Club Blooming. Noel San Vicente, director técnico de la Vinotinto, habla referente al partido ante Bolivia y lo que tendría que mejorar el combinado llanero. Primero, aprovechar estos días de entrenamiento para mejorar. Y bueno, nosotros buscamos
Más que todo nuestro estilo, de que apenas estamos comenzando un nuevo proceso. Y así como Bolivia, con su entrenador nuevo, va a buscar de tener sus ideas. Así que la idea es de nosotros ir mejorando y algunos jugadores tener esa experiencia por primera vez acá en La Paz, que lo que dicen, lo que hablan, pero bueno, hay algunos que para tener esa experiencia hay que vivirla y para eso pedimos ese partido de jugar acá en La Paz. Mira, se busca un poco de cada cosa, hay cosas muy buenas que dejó el otro proceso y bueno, y con unas ideas, unos conceptos que me ha hecho conseguir cosas importantes, bueno, tratar de que ellos la asimilen y poder llevarla dentro de la cancha. ¿Qué tan importantes son para selecciones que están en preparación este tipo de partidos amistosos? Yo creo que sí, porque después no hay margen de error cuando se trabaje por los puntos. Llegamos a la parte final de Bolivia Sport a través de Bolivia Web TV. Julio César Lozada para brindar toda la información deportiva. Nos reencontramos en una próxima oportunidad.